Todos en la vida color de unión lo recibimos a Martín Zuccarelli. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Hablábamos fuera del micrófono con Tomás. El 89, con tu papá de técnico, te agarró en la ciudad, más o menos, ¿qué edad tenía? Para ir rompiendo un poco el hielo, para que la gente se vaya acordando también. Sí, bueno, nosotros vinimos con mi familia a vivir acá en enero del 89. Mi papá había llegado los últimos meses del 88. Yo tenía 10 años, tengo una hermana un año mayor y un hermano un año menor, así que estuvimos durante todo ese maravilloso año viviendo en la ciudad y bueno, con la alegría de la coronación de ese ascenso inolvidable para todos, ¿no? Creciste, perdón Tomás, creciste tu vida deportiva escuchando historias, recordando de lo que fue el 89 para el hincha de Unión, me imagino. Sí, a partir de ese momento marcó un antes y un después en la vida. Familia Zuccarelli, digamos, ¿eh? Sí, y en la vida futbolística de Santa Fe. Sí. Yo me acuerdo cómo se vivió la semana previa al primer partido, la semana intermedia, los festejos posteriores, el día que se ganó en la cancha de Colón y la gente de Unión volvió caminando por la avenida Urquiza hasta nuestro estadio, y la gente que se le iba sumando a medida que la gente que venía de la cancha iba caminando, la alegría y la emoción de haber obtenido un ascenso de la forma y contra el rival de toda la vida. ¿Cómo se empieza a ver tu vínculo con el fútbol? Que, bueno, me imagino desde el viejo, pero ¿en qué momento dijiste, la verdad que quiero ir por el camino de mi viejo, y si quiere que es un poco el fútbol, la dirección técnica? ¿En qué momento por ahí hiciste el clic de tu vida? Bueno, el fútbol está en mis genes, digo, claro, porque desde que yo tengo uso de razón, mi papá es director técnico. Yo tenía 3, 4 años, que son mis primeros recuerdos, y mi papá ya dirigía la primera de Temperley. Cuando tenía 6, 7 iba a primer grado y se jugaba al Mundial 86. Claro. Mi papá era el técnico de la primera de Estudiantes. Fui creciendo, después pasó lo de Unión en el 89. Fui creciendo con el fútbol como algo cotidiano del día a día y viviéndolo desde adentro. Después ya, a medida que iba creciendo, me fui relacionando más con la parte de la dirección técnica, porque volvía de la cancha con mi papá y sus ayudantes y iba escuchando los comentarios, los análisis de los partidos. Unos años después empecé a hacer un estudio de los equipos rivales para el cuerpo técnico que trabajaba mi papá. Piensen que no había partidos televisados, claro, que no había redes sociales y YouTube, internet, todo, que no había diarios que saquen todos los días cuestiones de fútbol, sino que por ahí teníamos la formación al otro día y, por ejemplo, estábamos en una ciudad y había que ir hasta 400, 500 kilómetros a ver a un equipo rival. Claro. Y en aquel momento, para la gente que hacía este trabajo, era algo habitual. Hoy se tiene todo con mucha más facilidad. Con solo sentarse frente a una computadora, uno tiene disponibilidad y sabe todo acerca de los rivales, ve 2, 3, 4 partidos. En aquellos momentos había que ir hasta la cancha, comprar la entrada, anotar. Yo me acuerdo cuando mi papá estaba en Tucumán, le hacía los informes y se los enviaba vía fax. Que no se doble papelito. Todas cosas que hoy parecen muy lejanas y que nos resultan raras. Y perdón, ¿esto te va acostumbrando en un punto? ¿O también tenés que tener un poco la inteligencia para decir, no, la verdad que me gusta la cancha? Porque la realidad es que se facilitó mucho esto, y muchas veces se facilitó tanto, incluso ni hablar de que hay muchísimos opinadores de fútbol, pero voy al tema de que la tecnología ha simplificado mucho esta situación. Y hoy, la verdad que sí, querés ver todos los partidos desde el sillón de tu casa o desde la computadora, podés hacerlo tranquilamente. ¿Hacés ese esfuerzo de decir, no, tengo que estar en la cancha, se ven las cosas diferentes? Sí, yo digo que la tecnología simplificó y nos puso a todo en un pie de igualdad, porque antes averiguar de los equipos rivales en algún momento fue considerado el antifútbol, realizar trabajo de pelota parada era
era considerado como que se le quitaba la esencia al juego. Estoy hablando de 30, 40 años atrás. La escuela de estudiantes. Exacto. La criticada por escuela de estudiantes. Era muy criticado, cosas que después, hoy en día las hacen todo. Con respecto a la pregunta, yo sí creo que desde la cancha se ve distinto. El tema es que uno tiene que elegir entre ir a la cancha y verlo más real, claro, y perderse partidos, claro, o quedarse en su casa y ver la seguidilla de partido que la programación televisiva nos ofrece. Hoy uno, digamos, que puede tener un bilardo en la computadora prácticamente, que con los videos y con todo eso te lo da la ciencia, la biblioteca de bilardo, porque son más comprimidos. Y volviendo al riñón de estudiante, el último subcampeón del mundo del riñón de estudiante, como Sabela. Sí, la verdad lo que genera estudiante. Yo digo que Estudiantes es una escuela que tiene un montón de cosas que ya fueron copiadas por los demás y tiene un montón para seguir siendo copiadas. En Estudiantes, en las divisiones inferiores te educan, te enseñan, te transmiten valores. Ya desde chiquito te enseñan a lo que te va a pasar cuando seas profesional, y eso para los jugadores es un crecimiento muy importante. Y con respecto a lo de Alejandro, Estudiantes se dio el gusto de tener el último técnico campeón del mundo y los últimos 2 subcampeones. Y también es una escuela formadora de entrenadores hoy en día. ¿Cómo definís tu rol aquí en Unión? Contale al socio, al hincha, al simpatizante, ¿cuál va a ser tu rol? El rol mío, que en Europa se utiliza mucho y en Argentina en los últimos años se empezó a implementar con mayor cantidad de equipos, no tiene una serie de hechos que uno dice el secretario técnico o director deportivo se va a encargar de tal y tal cosa. No es algo tan conciso, sino que es algo mucho más amplio y abarcativo, y fundamentalmente es estar vinculado a todas las cuestiones que tienen que ver con el fútbol de la institución, tanto de la primera división, que es lo que más trascendencia tiene, como la reserva y las divisiones inferiores. La idea es poder brindarle al técnico y a los dirigentes sus experiencias, sus opiniones, que sepan lo que uno piensa, ir gestionando posibles incorporaciones, no decidiendo, porque esto tiene que quedar claro, uno no va a elegir las incorporaciones que Unión va a tener, sino que va a proponer nombres que tienen que ser aceptados por el cuerpo técnico y por la comisión directiva. Entonces yo digo que es un trabajo de ensamblamiento entre las 3 partes, y después ir tratando de ver y mejorar todo lo que tiene que ver con el fútbol juvenil, que si bien últimamente en los últimos años Unión ha crecido mucho, creemos que tiene mucho para seguir creciendo. Ya vamos a hablar de la situación del fútbol, pero ¿qué te encontraste en la parte de divisiones inferiores? Porque evidentemente por ahí, ante el apremio de los resultados y la necesidad de resultados, se pedía el manager, se pedía este director deportivo, pero bueno, aclarás que también vas a trabajar en toda o vas a participar del trabajo de las partes formativas, y que es algo importante, es lo más importante de hecho en un club. ¿Con qué te encontraste acá en Santa Fe? Me encontré con un club con un montón de cosas positivas que tal vez la gente de acá no se da cuenta, las cosas que tiene. Un predio para entrenar que se alquila en muy buenas condiciones, muchos materiales, mucha gente al servicio de los chicos, llámese entrenadores, preparadores físicos, psicólogos, entrenadores de arquero, la gente que trabaja en la pensión, la gente que cuida y se encarga de que los chicos vayan a la escuela, la gente que se encarga del cuidado de los chicos que viven fuera de la pensión, los cocineros. Hay un montón de cosas importantes que tienen hoy las divisiones inferiores de Unión. La Tatenguita está en muy buenas condiciones para los partidos oficiales. Por ahí se podría mejorar la infraestructura de los vestuarios y algunas otras cuestiones, pero en líneas generales me parece que la cantidad y la calidad de cosas que tiene Unión en inferiores está muy bien. Hay que seguir trabajando en el proceso de captación, que es un
una tarea difícil, pero que a la larga rinde sus frutos, porque no todos los mejores jugadores los tenemos acá cerca, sino que tenemos que ir a buscarlos y bueno, educarlos, enseñarles y tratar de hacerlos crecer tanto de lo humano como de lo futbolístico para que el día de mañana puedan vestir nuestra camiseta. ¿Qué porcentaje de importancia, si quiere, tiene el proceso de captación en comparación con el proceso formativo acá dentro del club? Las dos cosas son importantes, que no es que van por caminos separados. La captación es muy importante porque vos tenés chicos diseminados a lo largo de todo el país, un país muy largo, con un gran territorio y con muchos equipos que ya están haciendo esta tarea de tener reclutadores en distintas zonas, haciendo un estudio de dónde surgen la mayor cantidad de jugadores que terminan marcando diferencia en primera división. Nosotros estamos cerca de esa zona, porque la zona de Santa Fe, Rosario, Córdoba ha sacado y sigue haciéndolo muy buenos jugadores. Y en cuanto al proceso formativo, es un periodo largo, desde novena hasta cuarta, los chicos pasan a través de 6 años, en el cual hay que ir mejorando y exigiéndole a los chicos cada día un poco más para tratar de poder formar la primera división con la mayor cantidad de juveniles posible. Esto no significa que solamente la primera se tiene que nutrir de jugadores de la institución. Significa que tenemos que tratar de darle a los chicos todas las herramientas para poder desarrollarlas en primera. Y bueno, llegado el caso en esa competencia, que juegue el que esté mejor. Martín, hablabas recién de la formativa y uno creo que Unión seduce cuando uno tiene 10, 11 o 12 años venir a jugar Unión. ¿A nivel profesional sigue seduciendo la parte económica o ya jugar en primera división de fútbol argentino para captar gente de afuera, en este caso de jugadores de otros lados? No, la parte económica es importante, sobre todo porque hoy el mundo de los representantes, de los que no hay que criticar, sino que es su trabajo, muchas veces ayudan a definir a los chicos un montón de situaciones donde les conviene ir, teniendo en cuenta su futuro no solo deportivo, sino económico, y muchas veces terminan yendo a clubes que tienen mayor poder adquisitivo y pueden pagarles mejor. Pero no obstante, Unión sigue siendo un club muy fuerte del interior y tiene que ser cada día más seductor para que más chicos se interesen en venir a nuestra institución. Dijiste algo recién que evidentemente es un punto que a medida que el fútbol se sigue profesionalizando más y más se empieza a tomar mayor trascendencia. Y tu cargo un poco, me imagino, no sé, corregime si me equivoco, va a tener que ver en esa situación de nexo de miles de representantes, de miles de ofrecimientos en el mercado de pases, que de alguna manera hay que poner un embudo y empezar a filtrar y empezar también a observar cómo se maneja esa situación. Bueno, uno más o menos tiene idea de la mayoría de los jugadores del fútbol argentino. Después vamos a tener que definir qué puestos necesita reforzar Unión y dentro de esos puestos qué nos ofrece el mercado. Unión es un club que todos saben que no hace locuras con su economía, que no paga cifras millonarias, pero que cumple. Y muchas veces los jugadores tienen que entender que es preferible ganar un poco menos, pero que te cumplan, que te prometan algo que nunca se va a pagar o que se termina pagando mucho tiempo después. Entonces tenemos que tratar de posicionar en el mercado a Unión, mostrando nuestra actualidad y lo que nosotros les damos a los jugadores, y a partir de ahí, en un mercado que va a ser muy complicado, porque los jugadores, se abrieron mercados en el exterior impensados hace un tiempo atrás, donde se gana mucha más plata que en la Argentina. Y los jugadores también eso lo tienen muy en cuenta. Entonces hoy ves que hay un montón de países nuevos que antes. Hoy Ucrania es una posibilidad interesante para los jugadores, Bielorrusia, Rumania, Honduras, Costa Rica, El Salvador. ¿Me está diciendo que están compitiendo con el mercado argentino?
En cuanto a lo económico, Económico, claro, hablamos. Sí. no te digo con la primera división, Sí. pero entre el Nacional B y Costa Rica, Honduras o El Salvador, se paga mucho mejor en esos países. Con playas. Con playa. Pero, y países latinoamericanos que también compiten con el mercado argentino, muchas veces lo superan y quizás antes no. Sí, hoy Chile te supera en la economía. Estamos hablando siempre de mismos clubes, ¿no? Sí, entiendo. Entonces, ha crecido mucho Ecuador, ha crecido mucho Colombia. Entonces, los jugadores muchas veces priorizan ya a determinada edad el aspecto económico por sobre el deportivo. También sabemos que Argentina es un país muy mirado en el exterior y que pasar por los clubes de Argentina te abre las chances de Europa, que es donde por ahí la mayoría de los jugadores aspira a poder ir a jugar. Martín, ¿2 años te une con Unión de contrato? Sí, la idea es estar vinculado por los próximos 2 años. ¿Está bien el tiempo? ¿Pensás que se necesita más o para dar un primer paso es lo justo? Bueno, en principio tenía que ver con que el mandato de esta comisión directiva finaliza en 2 años. Entonces por ahí la decisión tenía que ver con eso. Obviamente que cuanto más largo en el tiempo es lo que uno puede proyectar y planificar, mejores resultados se van a ver, más allá de que acá tenemos algunos resultados que son necesarios en lo inmediato, que es traer las mejores figuras posibles a jugar a Unión, y hay otro que es a largo plazo, que es el de poder mejorar todo lo que tiene que ver con el fútbol amateur de la institución. Decías recién, poder traer las mejores figuras posibles. Dentro de tu llegada al club ya están proyectando lo que va a ser este próximo mercado de pases, con el cuerpo técnico, con parte de la dirigencia. Sí, estamos hablando de algunos jugadores. No damos nombres porque todavía estamos en competencia. Tenemos que ir definiendo algunas cuestiones de los jugadores del plantel actual, de las renovaciones. Hoy Unión tiene una cantidad excesiva de jugadores profesionales. Estamos considerando a los jugadores categoría 93, 94, 95. Ahora firman los jugadores nacidos en el año 96. Entonces tampoco es bueno tener 35, 40 jugadores en el plantel de primera y otros tantos en el de reserva. Entonces todas esas cuestiones nos tenemos que sentar a charlar y tomar las mejores decisiones para el bien del club. Y jugadores que están a préstamos también, se suma a eso, que están en otros clubes. Sí, cuando cuento la cantidad de jugadores que tiene Unión, considero a esos como pertenecientes a la institución, porque al finalizar el vínculo el 30 de junio tienen que volver al club y siguen perteneciendo. ¿Con qué cuerpo técnico te encontraste cuando hablaste con Pablo Marín y lo conocías desde antes? No, lo conocía como jugador. Nos reíamos porque en alguna oportunidad Humberto lo había llamado para ir a jugar a algún equipo de él. Lo conozco de su trayectoria, sé de sus inicios cuando fue ayudante de campo del Tolo Gallego, su carrera en Chile, su carrera en México, su etapa en San Martín de San Juan. Me encontré con una persona muy trabajadora, muy frontal, muy espontánea, con muchas ganas de mejorar toda la infraestructura que tiene el club, que me recibió tanto él como todo su cuerpo técnico de la mejor manera. Y bueno, permanentemente estamos en contacto y conversando para ir resolviendo las situaciones que se presentan a diario y planificando el futuro de Unión. Juan Sebastián Verón habló muy bien de vos en notas que hacían, no sé, hace un tiempito. ¿Cómo es tu relación con Juan Sebastián? Alguien tan importante hoy por hoy para el fútbol argentino. Tengo una muy buena relación dentro de cada cual en el cargo en el que estaba. En un momento yo como técnico de él, porque dirigí esos partidos a la primera de Estudiantes cuando se fue el técnico de la primera, porque no se le estaban dando los resultados, y tuve 7 partidos. Y la verdad que es fácil dirigir a Sebastián, porque no hay muchas indicaciones para darle. La verdad que me tocó dirigir a Estudiantes, que estaban la mayoría de los jugadores que habían sido campeones de América en el 2009,
Primero, ellos colaboraron mucho con que las cosas sean fáciles y Sebastián en esos momentos es uno más. Y después, estando él en el cargo de director deportivo, que ejerció antes de ser presidente, y yo como técnico de la reserva, también hablando, intercambiando opiniones, tenemos una muy buena relación desde lo profesional. ¿Lo viste cómo se manejó un poco cuando le tocaba hacer la función que haces vos ahora aquí en Unión? Sí, fue más complejo porque él inició como director deportivo y Agustín Alayes empezó como secretario técnico, entonces era como que entre los dos se repartían las funciones. Después, bueno, él se postuló para presidente, ganó por un amplio margen y ya quedó directamente Alayes con el cargo en el que yo voy a estar, y obviamente que son gente de consulta de lo que uno hace. ¿Por qué tomas la decisión por ahí de correrte de la dirección técnica y meterte en este nuevo rol de dirección deportiva? Primero porque el ofrecimiento vino de uno de los clubes que ocupa un lugar muy importante en mi corazón, como es Unión. No sé si hubiese ido a otro equipo a realizar este trabajo. Segundo, porque era una oportunidad importante de un club de primera división. Yo sabía que no me iban a llamar para dirigir un club de primera. El ascenso argentino es muy lindo, pero está muy complicado con un montón de cuestiones, con el tema económico, con la infraestructura de trabajo, con lo difícil que está para poder cobrar lo que uno arregla. Además sigue los lineamientos de todo el fútbol en general y por ahí uno en 4 o 5 fechas no se le dan los resultados esperados y se queda sin trabajo, y Unión me brindaba la posibilidad de una estabilidad laboral, pero fundamentalmente mi familia tiene un vínculo muy importante con esta institución y con esta ciudad. No sé si copiar, no sé si traer desde La Plata, pero ¿qué tiene para imitar en un punto la famosa escuela de estudiantes de la que hablabas hace un rato, con todo lo que eso significa, de Subeldía para acá, con toda esa mística, bien o mal con lo que sucedió hace poco con Lucas Nardi, que por un comentario en Twitter hace 6 años, en contra de Bilardo, terminó sufriendo el ataque en masa prácticamente de los hinchas de Estudiantes? ¿Qué tiene de positivo esa escuela y por qué es tan mística en un punto? Creo que Estudiantes empezó a hacer un montón de cosas que eran impensadas en su momento. Las concentraciones, los doble turnos, entrenar todos los días, tener un predio de entrenamiento propio. Estoy hablando del año 60, 70. Sí. Claro. Un club que... ¿Se da con la llegada de Subeldía o antes? Sí, todo Subeldía. Subeldía y Mariano Mangano a la presidencia. Un club que se estaba por ir al descenso y terminó siendo campeón del mundo, que ganó 3 Copas de América en forma consecutiva. Y que a partir de ahí hubo un grupo de jugadores, entre los que estaban Bilardo, Pachamé, Verón, Aguirre Suárez, Sivechi, un montón de jugadores, el Bocha Flores, que crecieron con esa idea y la transmitieron, y Estudiantes enseñó valores, formas de trabajar. Fue el primer equipo en hacer un montón de cosas. Cuando a Bilardo se lo criticaba, ya después como entrenador, por mirar videos, por conocer de los rivales. Son cosas que hoy decía, las hacen todos. Claro. Y que Estudiantes fue uno de los impulsores en esta materia. Y en cuanto a Estudiantes, te enseñan del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio, de un montón de cosas que uno necesita después, no solo en el fútbol, sino en la vida, para trascender. En Estudiantes, te doy un ejemplo, los jugadores de primera llegan 1 hora antes del entrenamiento y pasan por el gimnasio. Los jugadores de primera desayunan en el club, almuerzan en el club. Y uno en inferiores va viendo todo eso y
y obviamente cuando llega a primera le sale en forma natural. Claro. Entonces yo creo que Estudiantes tiene un montón de cosas que son ejemplares. Martín, bienvenido a Santa Fe. Ojalá que sea un paso exitoso por el bien de toda institución. Y bueno, estaremos en contacto permanente para que nos cuentes algunas cosas que tienen que ver con este crecimiento en tu lugar. Bueno, muchas gracias y a disposición de ustedes para cuando lo necesiten. Continuamos.